Ok, el tema de hoy, de nuevo, bueno, en general siento yo que los temas de esta unidad son relativamente sencillos, ¿verdad? En comparación a los temas de la primera unidad, por lo menos los que hemos visto hasta el momento. El tema de hoy es transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos en sí de calor, lo puedo incluso pues definir por acá. Voy a ver si me cabe. Podemos decir simplemente que es podemos decir esto de forma bien sencilla, ¿verdad? ¿Qué es calor, verdad? El calor en general, nosotros usualmente pensamos en calor con algo que está caliente, ¿verdad? Eso en la vida cotidiana. Pero en física, cuando hablamos de calor, hablamos de, pues, energía, ¿ok? Energía que está en tránsito. Y es energía que está en tránsito, ¿verdad? O sea, energía que se está trasladando. Es algo como redundante decir transferencia de calor, por lo tanto, pero bueno, energía que está en tránsito debido a que hay una diferencia de temperatura, ¿verdad? Entre dos cuerpos o entre un cuerpo y el ambiente. Ahora, fíjense bien, de forma cotidiana, nosotros vamos a decir, eh, bueno, que un cuerpo se calienta o que un cuerpo se enfría. Sin embargo, pues para nosotros, ¿ok? En física, no vamos a hablar acerca de es cuando un cuerpo se está enfriando, no se suele decir este cuerpo se está enfriando, o sea, literalmente esa es una frase coloquial, sino que hablamos siempre en términos de calor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un cuerpo gana calor, estamos diciendo que está ganando energía en forma de temperatura, ¿verdad? O sea, está calentándose, ¿verdad? Está ganando más temperatura y al ganar más temperatura significa que se está transfiriendo energía, ¿verdad? ¿Verdad? En forma de calor hacia él. Y cuando un cuerpo se enfría, no decimos de nuevo se enfría, sino que se pierde calor, ¿verdad? ¿Ok? O sea, me estamos perdiendo energía en forma de un cambio de temperatura, pero negativo, ¿verdad? Pasamos de una temperatura positiva a una temperatura negativa. Eso solo en contexto, ¿verdad? No, creo que no nos toca hacer tantos cálculos en cuestión de calor, me parece. No sé si en el capítulo, los temas que quedaron rezagados del capítulo 16, no recuerdo si son específicamente
temperatura, calor, etcétera, o si son de ya del otro tema que sería sonido, eso no lo recuerdo, pero en general, en términos generales, eso es calor. Hay tres tipos, tres formas de transferencia de calor, ¿ok? Em, Esos son a eso se va a dedicar la clase del día de hoy. Pues ahí abajo ya pueden ver uno, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo acá. Primer tipo, el más común. Bueno, más común no, sino el más conocido por ustedes es la conducción, ¿ok? Cuando hablamos de conducción, simplemente estamos hablando de transferencia de calor básicamente por contacto, ¿verdad? ¿Ok? Por contacto. Viene un cuerpo, se pone en contacto con una superficie o con otro cuerpo de diferente temperatura, ¿ok? Y debido a eso, ¿verdad? La temperatura en el primer cuerpo eh, empieza a subir o, bueno, o a perder temperatura, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones. Y posteriormente, ¿verdad? Debido a que está en contacto con una superficie caliente o con una superficie de temperatura distinta, esto pues va va a hacer que el resto del cuerpo también cambie de temperatura, ¿verdad? ¿Qué ejemplos podemos poner? Pues básicamente cuando ustedes tienen un tazón de sopa caliente, creo que es el ejemplo que usa el libro, ¿verdad? Entonces, vienen y ustedes dejan la cuchara, ¿verdad? La cuchara la deja aquí en el tazón. Eh, ¿Qué le va a pasar a su cuchara? Pues la cuchara se va a empezar a calentar. ¿Se calienta toda la cuchara de un solo? Definitivamente no, ¿verdad? De hecho, por ciertas cuestiones, en realidad las cucharas están hechas de tal forma de que no se logre calentar toda la cuchara, o bueno, de que sea difícil que se caliente toda la cuchara. Pero en general lo que va a suceder es, ustedes van a poner, si dejan la cuchara, ¿verdad?, en su sopa caliente, entonces la zona en la cual está en contacto la cuchara con la sopa, ¿correcto? Se va a calentar y por consiguiente, ¿verdad? Pues, el acto siguiente, ¿verdad? Va a ser que el resto de la cuchara va a empezar a calentarse debido a que hay una zona de la cuchara en contacto, ¿verdad? Con esa zona caliente. Ese es el primero, un gran resumen. Vamos a ver más ejemplos después. El segundo tipo de transferencia de calor se llama convección. Este se da más que todo, pero no necesariamente, solo en ellos, en líquidos y gases, porque los líquidos y gases son malos conductores de calor. ¿Ok? Sin embargo, hay un proceso natural que sucede en el cual hay cierto movimiento de masa o de moléculas a una mayor escala y ese movimiento hace que haya cierto tipo de circulación y esa circulación en el gas, en el líquido, en las moléculas de cual sea que es el objeto que estamos estudiando, esa circulación hace que básicamente el resto del cuerpo se vaya calentando. ¿Ok? Convección. Es un poco más difícil ponerles ejemplos, pero es el método por el cual cuando ustedes están calentando agua eh, en la estufa, digamos, toda el agua que está en la estufa pues se va a calentar. O el proceso mediante el cual se regula, digamos, la temperatura de un cuarto, ¿verdad? Son básicamente métodos o, pues, ejemplos como estos. Y el tercer tipo se va a llamar o se llama, mejor dicho, radiación.
Radiación tiene que ver con la, bueno, obviamente radiación de ondas, en este caso electromagnética, ¿verdad? Es un tipo de transferencia de calor que no sucede por contacto, ¿verdad? O sea, ustedes no necesitan estar en contacto con la superficie, ¿verdad? En los otros dos casos, básicamente sí hay contacto. O sea, en la conducción literalmente es el contacto entre dos superficies que están a diferentes temperaturas. En convección, pues es un cuerpo continuo, el cual está en el movimiento de su propia masa, digamos, es el que hace es el que hace que existe, mientras que en radiación no necesariamente, o sea, no va a haber contacto, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si ustedes están cerca de una fogata, ¿verdad? No ocupan poner sus manos dentro de la fogata para sentir el calor del fuego, ¿verdad? Entonces se da por medio de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Sobre cada uno de los tipos de transferencia de calor. Primero, conducción, ¿verdad? Entonces ya sabemos que conducción se da, eh, en general voy a poner que es por eh, es transferencia de energía debido a intercambio o, sí, intercambio de energía, podríamos decir, o mejor, no, mejor simplemente voy a poner transferencia de energía debido a colisiones internas de manera resumida, ¿verdad? Esto es a lo que nos estamos refiriendo. En general, cuando nosotros hablamos de termodinámica, ¿verdad? O cuando a un objeto está a alta temperatura, si nosotros logramos verlo, ¿verdad? En forma microscópica, digamos, y pudiésemos ver nosotros las moléculas individuales que están, las moléculas individuales que están, o que conforman cada uno de los cuerpos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ver aquí, solo voy a dibujar tres, ¿verdad? Pero nosotros, estas moléculas, ¿verdad? Van a estar, vamos a poner aquí, están en movimiento, ¿verdad? En movimientos aleatorios, pero están en movimiento, ¿verdad? Entonces, aquí hay una temperatura T1, la puse en naranja para representar como que si fuese la temperatura mayor, ahí hay una temperatura al otro lado después, aquí hay una conexión con un objeto, ¿verdad? Pero hay una temperatura T2 que va a ser menor, por eso la puse en azul celeste. Entonces, eventualmente, ¿verdad? Va a haber moléculas en esta zona de contacto que van a interactuar con las moléculas de esta zona intermedia, ¿verdad? Y resulta que, bueno, en un cuerpo que está a alta temperatura, ¿verdad? Las velocidades o el movimiento, ¿verdad? El movimiento de estas moléculas es más rápido o más caótico, ¿verdad? Hay más movimiento en las moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente
una de estas moléculas colisiona en esta interfase, ¿verdad? Y colisiona pues con moléculas de el siguiente cuerpo. Entonces o sea, sufre una transferencia de energía, ¿verdad? Ustedes piensen en este caso en canicas, ¿verdad? Si yo vengo y tengo una canica y hay una canica que se está moviendo bien lento y luego hay otra canica que se está moviendo bien rápido y después colisionan, ¿qué va a pasar? La canica que se está moviendo lento va a perder velocidad, la canica que está moviendo lento va a ganar velocidad, la que se está moviendo rápido va a perder velocidad, ¿verdad? Se transfiere energía debido a la colisión entre ellas, ¿verdad? Entonces, en esta zona de contacto, ¿verdad? Va a haber colisión entre partículas, ¿ok? Va a haber colisión entre partículas. Y las partículas de la zona intermedia, ¿verdad? La zona que está dibujada en negro va a ganar temperatura, ¿verdad? Va a empezar a ganar temperatura, va a empezar a ganar energía debido a que hay colisiones y están ganando energía las partículas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digamos que dentro de este otro cuerpo hay más partículas o moléculas que están a temperaturas bajas. De hecho, perdón, a temperaturas a velocidades bajas. De hecho, en cuanto más nos acercamos a la superficie de temperatura más baja, ¿verdad? Menos energía van a tener, pero eventualmente lo que va a suceder es que las mismas moléculas dentro del cuerpo van a colisionar, ¿verdad? Entonces va a haber una transferencia de energía de una de estas moléculas a esta otra molécula y esta va a ganar energía y estas pues se van a ir transfiriendo energía cada una entre ellas. ¿Ok? Cada una va a ir ganando velocidad y cuando digo ganando velocidad, es el sinónimo de decir ganan energía en forma cinética y al final esa energía cinética nosotros la podemos ver como es una energía interna, ¿verdad? Es una energía que tienen las moléculas de un cuerpo de forma externa, de forma macroscópica, nosotros la vemos como un incremento en la temperatura, ¿verdad? Entonces, básicamente va a haber una transferencia de calor, ¿verdad? Un gradiente de calor en esta dirección, ¿verdad? Obviamente de la superficie más caliente hacia la superficie más helada, ¿verdad? Hasta que eventualmente, ¿verdad? Todo esto, todo esto se encuentre a la misma temperatura, ¿verdad? Pero básicamente al inicio tenemos dos superficies con temperaturas distintas, T1 menos T2, y va a empezar a trasladarse el calor de una superficie a la otra, ¿verdad? Por medio de colisiones internas y eventualmente van a entrar en equilibrio térmico, ¿verdad? Y eso, de manera muy, muy resumida, es lo que nosotros tenemos como eh, conducción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo caracterizo yo la conducción? Pues la conducción, yo la puedo caracterizar, o bueno, la transferencia de calor o la tasa de transferencia de calor, eh, la puedo caracterizar de esta forma. K por A, de forma experimental, se puede comprobar que la transferencia de calor es K por A por, si no me equivoco, es T1 menos T2, o debería de ser T2 menos T1, si no. Solo déjenme verifico con el libro, creo que es T2 menos T1, no, T1 menos T2. Sobre L, ¿verdad? Sobre L, ¿ok? ¿Qué significa cada uno de estos?
Fíjense bien, esto de acá es el cambio o tasa de cambio, pero bueno, cambio o diferencia en calor, o sea, el calor se representa con la letra Q y se mide en una unidad de energía Joule. Esto de acá es tiempo, ¿verdad? Diferencia de tiempo, pero como estamos hablando de energía por unidad de tiempo, entonces a todo esto le puedo llamar tasa de cambio o tasa de transferencia de calor medido en joules sobre segundo, ¿ok? Esto de acá es conductividad térmica. Este de acá pues una longitud, ¿verdad? Esta sería el área transversal. Y este, pues, T1 menos T2 es el cambio de temperatura, básicamente. Entonces puedo ver yo que la transferencia de calor va a depender de la conductividad térmica, ¿verdad? La conductividad térmica literalmente es eh, una propiedad de la sustancia, ¿verdad? Obviamente no todos los materiales van a conducir de igual forma el calor. Entonces un número, ¿verdad? Que me dice qué tan bueno es un material para conducir el calor. El área transversal, que aquí no se mira, ¿verdad? Pero bueno, si yo lo hubiese dibujado de una forma un poquito más, digamos, esta barra, ¿verdad? En realidad no es una, o sea, no es plana, ¿verdad? Sino que tiene un área, ¿verdad? Y esa área, o sea, esa área transversal de ese cilindro, ¿verdad? Está en contacto con una superficie, ¿verdad? Entonces, obviamente, la única, o sea, el área que nosotros usamos es el área que está en contacto con la superficie a diferente temperatura, que en este caso sería toda esta cara de acá, ¿verdad? La transferencia de calor se da a través de esa cara y esa cara tiene un área A, ¿verdad? Ese es el área transversal, el cambio de temperatura, la diferencia de temperatura entre las dos. Y entre los dos cuerpos, ¿verdad? Obviamente la transferencia de calor se va a dar en dirección, ¿verdad? En dirección desde la temperatura. Aquí no piensen tanto en temperatura 1 menos temperatura 2. Básicamente se escribe así, T1 menos T2, porque el libro pues lo pone así. Aquí siempre ponen, o básicamente, ¿verdad? Siempre ponen, se está poniendo basado en el ejemplo que T1 es la temperatura mayor, T2 es la temperatura menor. No significa que no pueda haber una transferencia de calor negativa, sí puede haber, solo que el libro pues básicamente la define así. T1 siendo la caliente, T2 siendo la helada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si esto fuese al revés, ¿okay? Si la superficie caliente fuera esta y la superficie helada fuera esta, y yo utilizo esta definición,
¿qué es lo que va a pasar? Bueno, siempre voy a tener una transferencia de calor, pero va a ser negativa. ¿Y eso qué significa? Bueno, que el calor se va a trasladar en dirección contraria, ¿verdad? O sea, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque siempre el calor se va a transferir desde una superficie, desde un cuerpo más caliente hacia un cuerpo más frío, ¿verdad? Ese es el flujo de calor, siempre va a ser así. Se gana calor, ¿verdad? Se transfiere calor de esa forma, o sea, del cuerpo caliente al cuerpo frío. Esa es la dirección del flujo de calor. Entonces, por eso ellos lo definen así, T1 menos T2, asumiendo de que la primera temperatura es la más grande y la segunda temperatura es la más pequeña. Y longitud, obviamente, en cuanto más largo sea el objeto, más difícil va a ser transferir el calor a lo largo de todo el objeto, por eso es inversamente proporcional a la longitud. Y dirán ustedes, ¿por qué es directamente proporcional al área transversal? Bueno, porque en cuanto más grande sea esa superficie que está en contacto con el área caliente, ¿verdad? Más fácil o más transferencia de calor va a haber. O sea, simplemente piensen de manera muy mentirosa, pero piensen ustedes, ¿qué pasa si yo pongo mi dedo sobre una superficie caliente? ¿Cuánto tarda en calentarse toda mi mano? Pues no muy rápido, porque el área en contacto solo es mi dedo. Pero ¿qué pasa si yo pongo sobre esa superficie caliente toda mi mano? Bueno, el área transversal es mucho más grande, entonces el calor tiene más área o más zonas por las cuales puede trasladarse, ¿verdad? Entonces mi mano se calentaría más rápido, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a los materiales, ¿verdad? Nosotros sabemos que, eh, o vamos a definirlos de dos formas, ¿verdad? Dependiendo de cómo es el valor o dependiendo de cuánto es sí, el valor de K, ¿verdad? Nosotros vamos a decir que los materiales son conductores térmicos. ¿Aislante o aislador es la palabra que es? Aislante. Básicamente un conductor térmico es un material que tenga un K alto y un aislante es un cuerpo con un K bajo. Una conductividad térmica alta significa que es un buen conductor. Esto suele pasar en metales, ¿verdad? Es casi que de sentido común para nosotros. No todos los metales, ¿verdad? Como el caso de las cucharas, como les digo. Pero bueno, eh, es casi que cultura general pensar que un metal, ¿verdad? Se va a calentar más rápido que otros materiales. Un aislante térmico puede ser, pensemos en una alfombra, es un tipo de aislante térmico, ¿verdad? No permite una buena transferencia de calor. Hablan acerca de plumas de ganso en el libro también. Eh, Hay otros materiales, ¿verdad? En el cual simplemente tienen un K bajo y la transferencia de calor no se da de forma muy sencilla, ¿verdad? Eh, Obviamente hay un intermedio, ¿verdad? No todos los materiales son buenos conductores, no todos o buenos aislantes. Hay materiales que están en la zona media, que no tienen una definición como tal. Pero bueno, eso sería en sí la clasificación. Y el libro incluye esto. No creo que sea muy importante, pero el valor R menciona que el valor R, llamado resistividad térmica, eh, se puede definir como R igual a L sobre K,
es un valor que usualmente se utiliza para caracterizar ciertos materiales de construcción, ver qué tan buenos aislantes son. Entonces se calcula ese L sobre K. Sin embargo, el dato que usualmente se da no se da en las unidades del sistema internacional, sino en unidades inglesas, ¿verdad? Entonces está en BTU, está en otras unidades que no usamos mucho en la clase, pero por si quisieran saber o si alguna vez han escuchado acerca de la palabra resistividad térmica, cuando están comprando algún tipo de material, pues quiere hablar sobre esto, ¿verdad? L sobre K. ¿Ok? Eh, hay un montón de cosas, o sea, no me puedo detener tanto tiempo, ¿verdad? Ustedes pueden ver, el libro tiene, en medio de esto, habla sobre bastantes ejemplos, ¿verdad? ¿Ok? Todo esto son ejemplos. O bueno, o situaciones, ¿verdad? En las cuales pueden ser interesantes para nosotros. Y, por ejemplo, menciona, ¿verdad? Que incluso, bueno, cuando habla de materiales en específico, ¿verdad? Imagínense ustedes que están en un cuarto digamos, de un hotel o simplemente un cuarto en el cual, en una zona del cuarto hay, dice mosaico, pero pensémoslo en, eh, ¿cómo se llama? Cerámica, sí, cerámica. Y en el otro lado del cuarto hay alfombra, ¿verdad? Alguna alfombra, ya sea un tapete o cualquier tipo de alfombra. En general, todos los materiales del cuarto van a estar a la misma temperatura, van a estar en equilibrio térmico. Por lo tanto, el piso, ¿verdad?, de cerámica y la alfombra están a la misma temperatura. Sin embargo, si es la primera hora de la mañana, digamos, ustedes se están levantando, no tienen chancletas y se levantan y ponen su pie. Si ustedes se ponen en se paran, ¿verdad?, sobre el mosaico, sobre la cerámica, van a sentir más frío, entre comillas, como que está más helado el piso, ¿verdad? A que si ustedes se paran sobre la alfombra. Si ustedes se paran sobre la alfombra, básicamente no van a sentir frío en sus pies. La pregunta es, ¿por qué siento, si los dos están a la misma temperatura, ¿verdad? Porque están en un cuarto y el cuarto está en equilibrio térmico. ¿Por qué siento más frío cuando me paro sobre el mosaico? Bueno, debido a que hay más transferencia de calor. O sea, cuando yo me paro sobre el suelo de cerámica, de mosaico, ¿verdad? Ese es un buen conductor de calor. Entonces, básicamente, cuando su pie, que va a estar a una temperatura más elevada, ¿verdad? Se para sobre la cerámica o el mosaico, entonces su pie pierde calor, ¿verdad? Vamos a perder calor a un ritmo más rápido, sí, más rápido que cuando nos paramos en la alfombra. Entonces, como estoy perdiendo más calor, ¿verdad? Cuando estoy perdiendo más calor, cuando mi pie está en contacto con la cerámica, a que cuando está en contacto con la alfombra, por eso es que nosotros al final el efecto que sentimos es que es más heladita, ¿verdad? La cerámica, a que es más helada la alfombra, a pesar de que las dos pueden estar a la misma temperatura. ¿Ok? Eh, Vamos a convección. En convección no hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Convección simplemente, pues ya hablamos de que este se da por el movimiento de un gran número, digamos,
Usualmente sucede en líquido o gas. No significa que solo en esos, pero esto es lo usual, ¿verdad? Gran número de moléculas. Bueno, y podríamos decir que hay dos tipos de convección. Hay convecciones forzadas, ¿verdad? En donde, pues, nosotros, o sí, de alguna forma, se fuerza a que haya convección. Y hay convección natural, ¿verdad? En lo cual naturalmente, pues, debido a ciertos procesos que ocurren en la naturaleza, ¿verdad? Pues va a haber el movimiento, ¿verdad? Entonces, esto no me dice mucho, ¿verdad? Pero bueno, en general puede ser, puede ser un proceso natural, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, aquí nosotros estamos calentando lo que es agua, ¿verdad? Obviamente no toda el agua está en contacto, ¿verdad? No toda el agua está en contacto em, está en contacto con la olla, ¿verdad? Y de hecho, el único lado que está caliente es el lado de abajo. Entonces, en realidad, solo aquí abajo hay algún tipo de conducción del metal hacia el agua. Ahora, ¿qué sucede? Ya hablamos que no, los líquidos y los gases usualmente no son tan buenos conductores. Entonces, ¿cómo se calienta el resto del agua? ¿Cómo se calienta el agua que está acá, el agua que está acá? Bueno, eventualmente ustedes podrán pensar, bueno, sí, entonces como está caliente esta superficie de metal, eventualmente va a haber conducción a la otra, al resto de la superficie de metal, ¿ok? O sea que esto también se va a empezar a calentar y va a haber también algún calentamiento lateral. Sí, pero no es tan sencillo como eso, no solo por eso. Eh, no solo por eso se va a calentar el agua, o no es la única forma de la que se va a calentar el agua. Si el agua solo se calentara por esta forma, de esta forma, entonces tardaría más. Aquí dice transferencia de calor que se da por el movimiento de un gran número de moléculas, ¿verdad? Entonces aquí ya no estamos hablando como en el caso pasado, ¿verdad? Que aisladamente hay un movimiento relativo pequeño, ¿verdad? Pero a alta velocidad de una molécula que colisiona con otra y entonces, no, aquí literalmente estamos hablando de las moléculas se van a mover o van a cambiar, digamos, de posición. Va a haber un movimiento másico, ¿verdad? Que va a generar este cambio de temperatura. ¿Y qué es lo que, en términos muy rápidos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sucede? El agua de abajo se empieza a calentar debido a que hay, ¿cómo se llama? Hay conducción entre el metal y el agua. Ahora, ¿qué sucede? Mientras se está calentando el agua de abajo, esta está a una temperatura mayor, pero el agua arriba en la olla sigue estando fría, ¿verdad? Sigue estando fría. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, de la expansión térmica, ¿verdad? Nosotros podríamos asumir, bueno, el agua de abajo está, se está calentando. Si se está calentando, entonces va a aumentar en volumen, aunque sea un poquito, pero va a aumentar en volumen. Si aumenta en volumen, pero es la misma masa de agua, es la misma cantidad de agua, solo que se expandió, pero va a pesar lo mismo. Es la misma masa, ¿verdad? Entonces, si pensamos en términos de densidad, ¿ok? De densidad, entonces, ok, es más grande el volumen, ok, más grande el volumen,
pero es la misma masa. Entonces, ok, la densidad de esa agua caliente va a disminuir. Por lo tanto, al ser menos densa el agua, naturalmente se va a mover hacia arriba, ¿verdad? El agua más caliente va a ser menos densa, entonces se va a mover hacia arriba. Y el agua más densa, o sea, el agua fría, se va a mover hacia abajo. Entonces, en ese movimiento, ¿verdad? Debido a ese movimiento, ¿verdad? Pues el agua caliente se mueve hacia arriba, el agua fría se mueve hacia abajo. Luego, ¿qué va a pasar? El agua fría que está abajo se va a calentar por conducción. El agua que está arriba, pues puede que pierda un poco de temperatura con el ambiente, pero eventualmente el agua que está abajo, que anteriormente estaba fría, se va a empezar a calentar, ¿verdad? O sea, va a haber esa recirculación de agua. Nosotros obviamente no lo miramos, ¿no? Ni miramos que se está moviendo el agua, pero básicamente hay ese movimiento, ¿verdad? Ok, debido a un cambio de temperatura en un lado, entonces hay cierta masa o ciertas moléculas de agua que se va, no necesariamente solo agua, ¿verdad? Puede ser en otro gas o en otro, pero se va a mover y va a haber esa recirculación, ¿verdad? Eso se da de forma forzada. Yo creería que, bueno, en este caso miramos un tipo de recirculación que es forzada, ¿verdad? En este caso o en otros casos como en las corrientes de los océanos son pues convecciones naturales, ¿verdad? Hay otros tipos de convecciones naturales, ustedes pueden leer esta sección en el libro, pero eso es lo que sucede. Bueno, que, por ejemplo, otro ejemplo donde les puedo hablar acerca de la convección. Antes, bueno, por lo menos yo recuerdo, ¿verdad? Que en la escuela que estuve, en el aula de computación, en mi escuela no había, a puras cachas había ventiladores en las aulas de nosotros, pero en el aula de computación sí había un aire acondicionado y estaba, pues, obviamente no nos apuntaba directamente a nosotros, sino que apuntaba hacia arriba. Eh, ¿Por qué es eso? Bueno, había N cantidad de computadores y supongo que no tenían tal vez muy buen enfriamiento, pero había, digamos, 30 computadoras, ¿verdad? Estas van a calentarse, entonces, o, bueno, van a calentar el ambiente, van a calentarse, entonces, si se deja simplemente esto así, eventualmente la temperatura pues, del cuarto va a aumentar. Pero ¿qué es lo que se logra o qué es lo que se hace? Se introduce el aire del aire acondicionado por arriba, ¿verdad? Y bueno, el mismo concepto, ¿verdad? Aire caliente sale de las computadoras que está abajo, aire helado está entrando por arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Naturalmente, el aire caliente de las computadoras se va a mover hacia arriba y el aire helado del aire acondicionado se va a mover hacia abajo. Y va a haber esa recirculación y al final lo que va a pasar es que la zona donde están las computadoras, en el piso, ¿verdad? No va a estar tan caliente, no va a estar tan caliente como si no tuviera el aire, porque al recircular, o sea, va a haber una nivelación de temperatura, ¿verdad? O sea, no, si hay aire frío arriba, aire caliente abajo y empieza a haber ese movimiento, en general la temperatura total del cuarto, pues va a ser un punto intermedio entre esas dos temperaturas, ¿verdad? Y es otro tipo donde hay convección. Aquí habla un poco más, por ejemplo, es el proceso en el cual funcionan ciertos radiadores, ¿verdad? O sea, yo aquí tengo un sistema, ¿ok? En el cual está lleno de un líquido, ¿verdad? Aquí, y básicamente se calienta el agua por acá, el agua caliente sube a este radiador y aquí en el radiador, en estos radiadores, ¿verdad? Están calientes, obviamente, porque está pasando el agua caliente, pero ese calor se está perdiendo con el ambiente, ¿verdad? Entonces hay transferencia de calor por conducción entre el radiador y el aire, ¿verdad? Entonces se empieza a perder la temperatura, el líquido, ¿verdad? Eventualmente vuelve a bajar
¿verdad? Naturalmente hay un movimiento del líquido por la diferencia de temperatura, ¿verdad? Vuelve a bajar, ya el líquido está frío y se vuelve a inyectar a una caldera para volver a calentarlo y esa agua caliente entonces va a subir, ¿verdad? Va a sustituir el agua que se va enfriando acá y va a haber una circulación en este sistema que no es natural, ¿verdad? Nosotros estamos calentando en un lado, bueno, ahí hablaríamos de una convección que es forzada, ¿verdad? No es un procedimiento natural. ¿Ok? Por último, muchachos, radiación. Ya habíamos hablado que la radiación es la transferencia de calor donde no se ocupa contacto entre los cuerpos. Em, la transferencia se hace o sucede. Ahora voy a poner sucede por interacción de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Entonces esto, ay, me disculpan que mi perrito está em, esto es el proceso por el cual nos llega a nosotros, o sea, por el cual la Tierra no está completamente fría, ¿verdad? Sino, bueno, el Sol es una fuente grande de calor y a través de todo el espacio vacío, ¿verdad? Viajan ondas electromagnéticas, llegan a la Tierra, interactúan con la Tierra y la calientan, ¿verdad? Simplemente es el tipo de transferencia por medio de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Es el mismo tipo de transferencia de calor, como les digo a ustedes, que sucede cuando ustedes están en una fogata, ¿verdad? Y para calentarse, ¿qué harían ustedes? Bueno, voy a extender mis manos y las voy a acercar a la fogata. ¿Por qué? Porque entonces pues las ondas electromagnéticas pueden interactuar con mis manos y me caliento. Pero no necesito meter la mano al fuego para calentarme. Solo ocupo acercarme un poco y yo voy a sentir el calor, ¿verdad? Entonces, la tasa de flujo de calor en este caso, ¿verdad? La tasa de flujo de calor, ya sabemos que esto es tasa de flujo de calor. ¿Cómo la puedo definir yo en el caso de radiación? Pues la voy a definir de la siguiente forma. Epsilon, sigma y temperatura a la 4. Este es el tasa de flujo de calor vamos a decir que emite un cuerpo. Y esta es la temperatura a la cual está el cuerpo. Entonces, de nuevo, qué significa cada uno de estos, verdad? Este de acá es la emisividad. Es un valor entre 0 a 1, ¿verdad? Que dice qué tanta radiación puede emitir un cuerpo, ¿verdad? Este de acá es una constante. Vamos a ir a verle al libro.
No, déjenme esperar. $5.67 por 10 a la menos 8. Watt sobre metro cuadrado, Kelvin a la 4. Kelvin a la 4. Y bueno, T es la temperatura del cuerpo, en este caso, ¿verdad? Porque solo estoy calculando cuánto es la emisividad o cuánto emite, cuánto calor emite el cuerpo, ¿verdad? Entonces esta es temperatura del cuerpo. Ojo, en Kelvin. ¿Por qué en Kelvin? Porque esta unidad de acá está en grados Kelvin. Entonces, para poder calcular con esta, ocupo yo pasar a grados Kelvin la temperatura. La emisividad es un valor que va a depender básicamente, no lo tiene que dar el ejercicio, pero va a depender del color de los cuerpos, ¿ok? Va a depender del color de los cuerpos hasta cierta forma. Nosotros ya sabemos, es similar y bueno, en realidad es lo mismo. Un cuerpo de color oscuro, nosotros solemos, bueno, no solemos pensar, sino sabemos que un cuerpo de color oscuro absorbe más calor que un cuerpo de color claro. Lo mismo es en la emisividad. Un cuerpo de color oscuro emite más calor, aunque se escuche como contraintuitivo. Un cuerpo de colores más oscuros emiten más calor que un cuerpo brillante o que un cuerpo de color blanco, ¿verdad? Entonces, van de la par, la emisividad y la absorción de calor, ¿verdad? Dependen de la emisividad. En cuanto más emisividad tiene, más va a absorber o más va a emitir, dependiendo de qué es lo que está pasando con el cuerpo, el calor, ¿verdad? Entonces, esta fórmula de aquí es la transferencia de calor de un cuerpo que emite radiación. Ahora, fíjense bien, digamos que yo tengo un cuerpo y ese cuerpo, ¿verdad? Está en un lugar en el cual el ambiente está a otra temperatura, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar? A la misma vez, ¿verdad? Que el cuerpo está irradiando su energía, está emitiendo energía, pero también puede estar absorbiendo energía del ambiente, ¿verdad? Está absorbiendo energía del ambiente. Entonces, la tasa neta de calor, o sea, que incluye tanto lo que yo estoy emitiendo como lo que yo estoy absorbiendo, se puede definir con la misma fórmula, ¿verdad? Es exactamente la misma fórmula. Que aquí me faltó una A, ¿verdad? Sí, me faltó el área. Voy a ponerla antes. Aquí no es el área transversal, sino este es el área superficial, ¿verdad? Ya vamos a ver a qué me refiero con área superficial, ¿verdad? Abajo les voy a poner un dibujo a donde va a quedar claro, ¿verdad? Entonces, la tasa de calor neta de un cuerpo va a ser, ok, la emisividad por la constante de Boltzmann
por el área superficial por, solo quiero ver, le ponen 1, da igual si le ponen 1 o 2, pero T1 menos T2, donde T1 sería la temperatura del cuerpo y esta, digamos, sería la temperatura de una fuente externa. Que puede ser el ambiente. Entonces, al mismo tiempo, u otro objeto que esté interactuando con él. Al mismo tiempo que yo estoy emitiendo, ¿ok? Positivo, estoy emitiendo calor, también estoy absorbiendo, ¿verdad? Calor, el negativo. Entonces, emito y absorbo y ese es el tipo, o esa sería la transferencia neta. Cuando hablo yo de área superficial, muchachos, es lo siguiente, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo un cuerpo, por ejemplo, un cubo, cuando hablo de área superficial es la suma, ¿verdad? En este caso del cubo, de cada una de las áreas de cada una de sus caras, porque cada una de las caras del cubo, ¿verdad? 4, 5 y 6, cada una de las áreas va a emitir radiación, ¿verdad? En forma de calor. Entonces, dependiendo del tamaño de esas caras, eh, voy a emitir o más o menos radiación. O sea, lo pueden pensar así. También el área superficial, bueno, para una esfera, creo que es 4pi r cuadrado para cuerpos esféricos, pero obviamente un cuerpo, si los dos están a la misma temperatura, ¿verdad? ¿Cuál va? Y los dos son del mismo color, los dos tienen la misma emisividad. ¿Cuál creen que va a irradiar más calor? Bueno, el cuerpo más grande, ¿verdad? Porque hay más superficie que está irradiando. Entonces, por eso es importante, o por eso aparece el área superficial acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces pues vamos a pasar el día de mañana ya directamente a ejercicio. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Vamos eh, un día atrasado, digamos. Podemos hacer solo un día de ejercicio de este tipo o podemos mover este para acá. Vamos a ver cómo hacemos, pero solo vamos un día atrasado, no hay mucho problema. Entonces vamos a hacer mañana, el día de mañana, ejercicio de radiación, perdón, de radiación, de transferencia de calor y posteriormente pues vamos a pasar a los temas del capítulo 16. Si no hay consultas, nos quedamos aquí, muchachos, y que pasen un buen día. Gracias, feliz día. Gracias, ingeniero. Y una consulta, ingeniero. ¿Cuándo nos podría pasar las últimas pizarras que no ha subido, por favor? Sí, he estado pensando, o sea, he estado un poco apretado de tiempo, por eso no las he podido compartir, pero sí, voy a intentar, pues por lo menos tal vez hoy por la tarde, me queda un poco de tiempo para imprimirlas y subirlas, porque si no me equivoco, solo la pizarra, no estoy seguro, pero creo que solo la pizarra de teoría del capítulo 17 he subido, me faltan las de ejercicios. Correcto, solamente eso era, ingeniero. Muchas Ok, gracias. bueno, que tengan un buen día a todos.